pero tenemos que, y el trabajo un poco de las administradoras de fondos de pensiones, de Asofondos, es promover políticas públicas para que desde el ingreso cero pueda existir la posibilidad de cotización. En Colombia, lamentablemente, la formalidad está definida desde el salario mínimo. Religiosamente, las personas que cumplen la edad pensional tienen el derecho a que, si no cumplieron los criterios para pensionarse, ¿cierto?, esa plata se les devuelve con intereses. ¿Cómo se puede uno pensionar? Pues uno se pensiona cuando participa en el mercado laboral. Pero muchas personas entran y salen del mercado laboral de forma muy constante, no tienen una continuidad. Sí hay que subir la edad, tarde o temprano nos toca asumir esa responsabilidad. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro último episodio de este año de Todo Pasa, el podcast. Estamos muy agradecidas, muy felices y sobre todo celebrando pues este cierre de temporada de este año 2025, que definitivamente fue un éxito, y fue un éxito gracias a ustedes que durante estos meses pues nos han acompañado en estas historias, en estos aprendizajes, en estas conversaciones que definitivamente nos han movido. Y como hoy estamos cerrando nuestra temporada de este año, pues estamos en un lugar especial también, y aquí pues quiero hacer de una vez nuestro primer agradecimiento, o dar nuestro primer agradecimiento, porque como ustedes pueden ver, no estamos en el mismo set de siempre, estamos en otro lugar, estamos en Chico 97, Hotel Chico 97, a quienes les queremos dar gracias por prestarnos sus hermosas instalaciones para poder hacer este capítulo final de la temporada 1 de Todo Pasa, el podcast. Vamos a hablar hoy de un tema bien interesante que ya hemos tenido aquí en Todo Pasa, pero hoy vamos a complementar esta información porque puede que a veces sea difícil, complejo de entender, incluso también lejano, pero es algo que definitivamente puede definir nuestra vida en los próximos 40 o 50 años. Estamos hablando del ahorro pensional. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, el gremio de los fondos de pensiones en Colombia. Andrés, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Todo Pasa. Pues muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto estar aquí con ustedes, darle el espacio que este tema necesita para que las personas entiendan. Vamos a ir desde lo más simple y después lo vamos complejizando según es el interés que las personas muestren. Claro que sí, Andrés, ya vamos entonces a iniciar esa conversación contigo, pero antes, usted nos tiene un plan muy bueno y muy ciudadano. Sí, Pau, porque se trata de la campaña numeral Gracias al Gas Natural, una iniciativa para que todos nos unamos para agradecer por un servicio que nos hace la vida más fácil, porque Colombia pone la alegría, pero también pone la firma. Así que no se queden atrás. Entren ya a www.graciasalgasnatural.com, den clic a donde dice firmar aquí, llenen sus datos. Vamos a demostrar que en esta tierra también se agradece con corazón. Con este mensaje queremos que más de 36 millones de colombianos nunca olviden qué los hace felices en su día a día. Comer, bañarse, moverse, respirar aire más puro. Adivina, todo eso es posible gracias al gas natural. Entra ya a www.graciasalgasnatural.com y únete a la iniciativa ciudadana de dar las gracias más grande de Colombia. Gracias. Bueno, y también vamos a presentarles inmediatamente nuestra frase del día, porque hoy este mensaje que les queremos dar para cerrar esta temporada es también muy especial, muy importante en esta época en la que estamos haciendo ya balances, estamos cerrando el año. Este mensaje que ustedes van a ver a continuación seguramente nos va a servir mucho para poder entender lo que pasó y lo que viene. La frase del día es la siguiente:
Cuando todo fluya a tu favor, honra el caos que te preparó para recibir. Tengo 21 años y estoy empezando mi vida laboral. Les escribo porque aunque apenas estoy arrancando, hay algo que me ronda la cabeza y que me gustaría entender bien desde el principio. El tema de las pensiones y del ahorro para la vejez. En mi casa solo trabaja mi papá. Él es maestro de obra. Siempre ha trabajado por su cuenta como independiente, sin contrato y sin beneficios. Nunca ha cotizado para pensión, no porque no quiera, sino porque la realidad económica nunca le ha dado espacio para eso. Mi papá gana en promedio unos 2 millones al mes, pero entre arriendo, mercado, servicios y lo básico, nunca ha sobrado nada. Y siempre he oído en mi casa frases como: eso de las pensiones es muy caro, esa plata se la roban, uno nunca se va a pensionar, uno mira cómo se las arregla cuando esté viejo. Y aunque crecí escuchando eso, hoy que ya estoy entrando al mundo laboral, me pregunto algo que me preocupa mucho. Si mis papás nunca ahorraron para vivir su vejez, ¿de qué van a vivir cuando ya no puedan trabajar? Mi papá ya casi cumple 60 años y aunque es fuerte y trabajador, no sé cuánto más va a poder cargar bultos, mezclar cemento y trabajar de sol a sol. Esa preocupación me hizo abrir los ojos y no quiero llegar a eso mismo cuando tenga la edad de ellos, pero la verdad no sé por dónde empezar. Gracias, R. Ahí está entonces planteado este caso de hoy que nos lleva nuevamente a hablar sobre las pensiones. Y entonces, Andrés, arranquemos de una vez poniendo en contexto este tema del ahorro pensional. Eso, ¿qué es? ¿Qué significa realmente cuando uno dice ahorro pensional? ¿De qué está hablando? ¿Cómo lo podemos explicar de la forma más clara? Bien, entonces tal vez la forma más clara es empezar con el ciclo de vida de los seres humanos. Cuando uno tiene como 3 partes en la vida. Uno tiene una parte de la infancia en la que es dependiente. Muchos son suficientemente afortunados como para como para poder estirar esa parte de la infancia hasta los 17, 18. Las personas de más altos ingresos, incluso hasta los 20, 21, 22 años, cuando todavía están estudiando en la universidad, por ejemplo, y sus papás son quienes ven por ellos, satisfacen sus necesidades. Ellos viven básicamente como dependientes de sus familias. Después hay una segunda parte en la que uno es productivo, en la que uno puede sostener su propio peso. Y yo creo que ese es el concepto más bonito que yo he encontrado, es sostener su propio peso. Y es todo, ¿no? Soñar, crecer, casarse, reproducirse, viajar, y todo lo paga uno con el fruto de su trabajo. Usualmente esas 2 partes de la vida era la gran mayoría de la vida de las personas, porque uno, supongamos que era dependiente hasta los 17, 18 años y después trabajaba y perfectamente trabajaba hasta los 60 años, como la carta que nos llegó, ¿cierto? Y la expectativa de vida después de los 60 años pues era muy corta. Y estamos hablando de que hace unos 50 años la expectativa de vida en Colombia era 65, 67 años. Y las personas pues morían de enfermedades y moríamos temprano pues porque la tecnología, la salud, todo nos había llevado a niveles de edad más altos. Sin embargo, esa tercera etapa de la vida hoy en día se está alargando cada vez más. Cada vez duramos más, cada vez tenemos mejor salud y llegamos a los 65, 67, 70 años con muchísima energía, con muchísimas cosas que hacer. En esa tercera etapa de la vida, ¿cómo vivimos? Entonces hay 2 formas, 3 formas de hacerlo. Históricamente en Colombia hemos vivido, y nuestras familias, ustedes se acuerdan, nuestras familias grandotas de las diferentes regiones del país, entonces había una red familiar que ayudaba a los adultos mayores, y entonces uno vivía con los abuelos, uno vivía con los papás, y esa era la forma en la que se satisfacían las necesidades de la vida en la tercera parte de la vida. Sin embargo, la sociedad ha ido evolucionando, se ha ido urbanizando, las familias han ido decreciendo y esa ya no puede ser la forma. Y hace muchos años se inventaron entonces la alternativa, que es las pensiones. Y las pensiones tienen como dos historias, 2 formas de hacerse. Una es las generaciones
trabajadoras del presente financian a los adultos mayores del presente. Eso es un esquema en el que no se ahorra, en el que simplemente hay una transferencia a través de un sistema que usualmente es administrado por un gobierno. Y es el sistema más o menos que tiene Colpensiones hoy en día. Entonces, hoy en día los trabajadores cotizan, los que cotizan a Colpensiones coge sus recursos, inmediatamente los transfiere a los adultos mayores en formato de pensión. ¿De acuerdo? Pensemos en un salario mínimo. Entonces, un salario mínimo, ¿cuántas personas necesitamos que coticen sobre un salario mínimo para pagar una pensión de un salario mínimo? Más o menos entre 7 y 8, porque la cotización a pensiones es el 16%, ¿cierto? Entonces necesitamos 16, realmente no todo se puede transferir porque hay costos de administración, hay seguros que hay que pagar. Entonces, si se termina ahorrando más o menos el 13%, ese 13% necesitamos 7 u 8 personas para pagar una pensión. Entonces, si tenemos 7 u 8 personas trabajadoras por cada pensionado, pues ese esquema funciona bien. Sin embargo, en todos los países del mundo lo que estamos viendo es que la demografía implica que se tienen cada vez menos hijos y la gente, como comentábamos antes, está durando más. Entonces, cada vez hay menos cotizantes por cada hijo. Entonces, ese sistema se vuelve insostenible. Hoy en día en Colombia, ese sistema es insostenible. Y está la ¿Cuántas personas hay por cada pensionado? 6, 5 personas por cada pensionado. Aportando. Pero en 5 o 6 años vamos a hacer 4 y en 15 años vamos a hacer 2 por cada persona recibiendo pensiones. Entonces, ¿quién va a pagar esas pensiones? Exactamente. Ahora, este no es un tema nuevo, este es un tema muy viejo y desde hace muchos años, hace 30 años, Colombia entendió que era necesario ayudar a este sistema con un sistema alternativo, que es el sistema de ahorro individual, que es una idea totalmente diferente. Es yo contribuyo cuando estoy en la edad trabajadora y cada peso que contribuyo se va a un fondo que se ahorra, que en Colombia está a nombre de los colombianos, está con su nombre y su número de cédula, ¿cierto? Y se crea una cuenta de ahorro individual que gana rendimientos y esos rendimientos sirven para multiplicar ese fondo, tal que cuando yo llego a la edad pensional, tengo un ahorro pensional, tengo una bolsa que es mía y que a edad pensional, cuando yo lo decido, habiendo cumplido unos criterios básicos del sistema, se genera una renta para el resto de la vida, que se llama renta vitalicia, que es la pensión. ¿De acuerdo? En Colombia, además, ese esquema que se llama el esquema de ahorro individual solidario, porque una parte de solidaridad y una parte que yo aporto para toda la comunidad, tiene unas características muy interesantes y es que hay heredabilidad, por ejemplo, ¿cierto? Hay un aseguramiento también por si yo me incapacito permanentemente o por si muero, pues mi familia queda cubierta. Entonces, el principio fundamental detrás de este sistema es el ahorro. El ahorro es lo único que nos va a llevar a tener cierta tranquilidad en nuestras vidas. Y claro, esto es una cosa que uno repite y la gente dice, sí, estoy cansado de oír que me pida que ahorre. Yo el consejo que le doy a las personas es, mire, ahorre en la medida de sus posibilidades. Si usted gane lo que gane, guarde siempre una parte de su ingreso, porque el ahorro va a ser la única forma en la que usted va a poder desarrollarse, crecer y sobre todo tener algo de seguridad. El esquema de seguridad social en Colombia es un esquema que termina siendo muy rentable. Y esto, claro, es difícil explicarlo para alguien que está luchando para llegar al final del mes, pero si usted hace las cuentas, lo que el sistema pensional le devuelve a usted, habiendo cotizado estos montos de los que estamos hablando, es mucho más de lo que usted cotizó, porque el sistema colombiano es un sistema de solidaridad. Entonces les pongo un ejemplo en la cabeza. Si ustedes ganan un salario mínimo, ¿cierto? Y cotizan sobre un salario mínimo toda su vida laboral, 20 años, ¿cierto? Van a haber cotizado 20 años el 16% de un salario mínimo durante todos los meses, ¿de acuerdo? Con eso cumplen suficientes criterios para pensionarse con un salario mínimo, ¿de acuerdo? Pero, y van a recibir... De por vida. Van a recibir por el resto de su vida, no el 16% de mínimo,
un mínimo completo. Un mínimo completo. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen la cuenta financiera de lo que se necesitaría ahorrar para recibir un mínimo, es muchísimo más que eso. El, el- el- el subsidio que reciben los pensionados en Colombia es mucho más que el 100%. Estoy hablando del salario mínimo, ¿de acuerdo? Porque no hay forma de multiplicar una contribución mensual del 16% de un mínimo durante 20 años y después obtener un salario mínimo durante otros 20 años, porque son 20 años. ¿De acuerdo? Es más, si la persona está casada y tiene una esposa y la persona muere, supongamos que trabaja desde los 20 a los, o de los, cotiza desde los 22 hasta los, pongamos un ejemplo extremo, desde los 42 hasta los 62. Desde los 42 hasta los 62 cotizó sobre un mínimo. Son 20 años. Y después el señor se pensionó a los 62 y duró hasta los 82. El promedio hoy en día es 77. Entonces, perfectamente las personas están durando hasta los 82 años. Se murió a los 82 años, pero su esposa era mucho más joven, era 10 años más joven. Pues ella continúa disfrutando esa pensión otros 10 años más. Entonces, realmente cuando uno hace las cuentas, entiende que el sistema en Colombia es tremendamente generoso y que vale la pena hacer ese sacrificio. Ahora, si usted piensa además en el efecto que esto tiene sobre sus hijos, sobre su familia, ¿cierto? Que van a tener la tranquilidad de que su papá tiene ese ingreso y que su mamá lo va a tener cuando su papá falte, o sea, familiarmente sus papás van a estar cubiertos, pues es una tranquilidad enorme, eso no tiene precio, eso no tiene precio. Les voy a decir algo adicional. El mínimo en Colombia, claro, estamos hablando sobre el mínimo, entonces la gente dice, sí, pero ¿qué puedo hacer con un salario mínimo? Claro, el mínimo en Colombia es muy complicado de estirarlo, de hacerlo rendir en Bogotá, en Cali, en Medellín, ¿de acuerdo? Pero tenemos que entender que en Bogotá vive un sexto de la población colombiana. Si juntamos Medellín y Cali y Barranquilla, que son las ciudades más grandes, pues llegamos a 2/6 de la población colombiana. Los otros 4/6, los otros 2/3 de la población colombiana viven en áreas rurales en los que un mínimo es una fortuna. O sea, yo conozco muchos pueblos, yo soy del Valle del Cauca, en el que uno junta 2 mínimos y vive pues, dignamente, razonablemente muy bien. Ni hablar de los pueblos del centro del país, el Cesar, Córdoba, o del oriente, Arauca. Cuando uno junta 2 mínimos, estoy hablando de una pareja, digamos, que trabaje 1.425.000, 2.800.000 en esas regiones del país, pues es importante, ¿no? Pero entonces ahí, permítame también, porque quisiera insistir en ese punto, Andrés, y es que teniendo en cuenta pues que en Colombia hay millones, si se puede decir, de personas que ganan menos del mínimo, y tú decías ahora, lo importante es que ustedes ahorren lo que sea, lo que tengan que les pueda sobrar del ingreso. ¿Qué opciones hay para esas personas? Insisto en esto porque quisiera saber si definitivamente lo mínimo que uno puede meter a un fondo o aportar para pensión, pues son esos 370.000 o 400.000 pesos que tú mencionabas, que son como el 30% de un salario mínimo. Y los que ganan menos del mínimo, ¿cómo hacen para ingresar al sistema, para formalizarse y poder cotizar a una pensión y no tener sí el ahorro, pero debajo del colchón? Tenemos que, claro, entonces, para esas personas, pues hay oportunidades de ahorro, por supuesto, hay instituciones financieras que reciben esos ahorros y esas personas pueden multiplicar. En Colombia las personas además ahorran en bienes inmuebles, en animales, ¿cierto? Las personas compran ganado, por ejemplo, y uno ve que es una solución rural muy común ver que el ahorro de las personas está, digamos, en el cultivo, en el ganado, en una casita, en un negocio, ¿cierto? Y eso es muy importante. Pero tenemos que, y el trabajo un poco de las administradoras de fondos de pensiones, de Asofondos, es promover políticas públicas para que desde el ingreso cero pueda existir la posibilidad de cotización. En Colombia, lamentablemente, la formalidad está definida desde el salario mínimo. Existen opciones de cotización por debajo de un mínimo para los empleados informales de tiempo parcial. Pero al final todo el esquema, digamos, rodea
el tema del mínimo. Y yo creo que eso abre la puerta para una conversación que es muy complicada, y es que quienes nos representan tienen que entender, ¿cierto?, que los grandes perdedores, cuando se ponen rigideces al mercado laboral, como por ejemplo que el mínimo sobre el que se puede cotizar es un salario mínimo, hace que los perdedores, los grandes perdedores son las personas informales y los desempleados, ¿cierto? Cuando uno se enfrenta en mesas de negociación del salario mínimo, por ejemplo, con los sindicatos, ¿cierto? Y los sindicatos ponen una barrera y dice es que permitir que haya formalidad por debajo de un mínimo es precarizar el trabajo. Ellos están desconociendo la realidad de los trabajadores del país, en el que la gran mayoría de las personas no alcanza a ganarse un salario mínimo. Entonces, es muy importante estas preguntas, esta conversación, porque abre el espacio para que se reflexione en los hogares de Colombia sobre la necesidad de impulsar políticas públicas que flexibilicen el mercado laboral, que hagan posible que yo pueda cotizar sobre cualquier cantidad de recursos y que yo me sienta protegido por esos recursos, porque hay una puerta cerrada para ellos y lo único que les queda es la ventana de las transferencias sociales, de los subsidios del gobierno, que dependen muchas veces del presupuesto nacional de la nación y la voluntad de los gobernantes. Sí, y es que también, aparte de que los ingresos son bajos, la gente, como dice en la carta, la gente dice, eso no, eso se lo roban, uno nunca ve esa plata, nunca se va a pensionar. ¿Qué parte de esas frases o cuáles son mito, cuál es realidad? Pues yo defiendo mucho el ahorro y las instituciones financieras, digamos, pues cumplen un papel fundamental. Cuando usted cotiza en los fondos de pensiones, trimestralmente, religiosamente, le llega un extracto. A donde usted esté, le llega un extracto con el saldo de su cuenta de ahorro individual, cuánto ha aportado, cuánto ha rendido. Y religiosamente las personas que cumplen la edad pensionar tienen el derecho a que si no cumplieron los criterios para pensionarse, ¿cierto? Esa plata se les devuelve con intereses. No hay un solo caso de un colombiano, y esto es la realidad protegida por la legalidad, por los jueces de Colombia. No hay un solo caso en Colombia en el que usted haya contribuido a una administradora de fondos de pensiones privados y tenga un saldo que a los 57 años no le devuelvan siendo mujer o a los 62 años no le devuelvan siendo... No importa el monto. No importa el tiene un monto, saldo, se lo devuelven. pero además se lo devuelven con los rendimientos que usted obtuvo. ¿Qué es lo que pasa? Que en Colombia tenemos, como yo contaba al principio, dos regímenes, el privado y el público. En el régimen público, ¿cierto?, las cotizaciones solo se devuelven corregidas por inflación. Entonces son montos muchísimo más bajitos. Lo que hablábamos ahorita del interés compuesto. Si usted ahorra $1 en los fondos privados, digamos, en el 2011, ¿cierto? Supongamos que en el 2011 usted puso $100. Hoy en día tiene 340 pesos más o menos. ¿De acuerdo? Esa es la rentabilidad de $1 en el año, desde el año 2011 hasta el año 2025, 340 pesos. Entonces le devuelven esos 340 pesos. Si usted contribuyó a Colpensiones, ¿es cierto? Pues ese peso es solamente 110, 120 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la gente se siente como que, pero esto ya no me alcanza, o sea, ya no me alcanza para lo que yo hacía con $1 hace 15 años. Sí, eso que mencionaba, eso es un mito, digamos, como muy popular, pero también hay otra creencia que tiene la gente, y es que no va a lograr pensionarse. Nos pasó incluso ahora, estábamos hablando con una persona que le contamos, bueno, vamos a grabar este tema, y, eso para qué uno escuchar sobre eso, si eso en Colombia uno no se puede pensionar. Eso, ¿qué tan cierto es? Aclaremos esa información. Eso lo que pasa es que es común, ¿cierto? Es común. ¿Por qué? Porque la vida laboral en Colombia, que es un país complicado, pues tiene unas lagunas muy grandes de cotización, de formalidad. Entonces voy a empezar desde el principio. ¿Cómo se puede uno pensionar? Pues uno se pensiona cuando participa en el mercado laboral. Pero muchas personas tienen lagunas de participación en el mercado laboral, sobre todo las mujeres, ¿cierto? Los jóvenes entran y salen del mercado laboral de forma muy constante, no tienen una continuidad.
los campesinos entran y salen del mercado laboral por diversas razones. No solamente la economía del cuidado, que por supuesto pues implica unos sacrificios enormes para las mujeres sobre todo, ¿cierto? Pero también las estacionalidades del campo, por ejemplo. Las personas entran y salen del mercado laboral porque si son recolectores de café y solamente recogen en la cosecha principal o en Mitaca, pues solamente hay 2 o 3 meses al año realmente en los que entran. Pero no solamente eso, sino personas, por ejemplo, que viven del comercio. Mujeres que yo conozco que tienen esa vocación, que las contratan en diciembre para vender las cosas que se importan en esa estacionalidad, digamos, de las ventas comerciales en diciembre. Entonces, hacen que la participación, la oferta de trabajo de esos individuos, pues sea muy parcial. Pero supongamos que usted supera ese tema y usted dice, no, yo voy a participar todos los meses del año. Todos los meses del año voy a estar pendiente de ver dónde me empleo, ¿cierto? Encontrar trabajo es complicado, es muy complicado. Encontrar trabajo en Colombia es difícil porque la tasa de desempleo histórica en Colombia oscila entre el 10 y el 14%, dependiendo del momento de la vida, de los ciclos económicos. Entonces, así yo decida participar, encontrar trabajo es difícil. Y si encuentro trabajo, muchas veces yo no quiero ser formal, porque tengo el miedo de la laguna, de que venga un periodo en el que no voy a poder encontrar trabajo, entonces voy a renunciar al Sisbén, por ejemplo. La gente dice, voy a renunciar a las transferencias del gobierno, entonces yo no quiero ser formal, entonces no, le pido al empleador, oiga, yo no quiero cotizar, déjeme aquí en paz, ¿cierto? O encuentro que el empleador no me quiere cotizar porque dice, ay, no, mire, es que es solamente por el periodo navideño, que me va a hacer llenar los formularios de la pila y meterme a cotizar. ¿Ya? Entonces, la realidad es que es muy común que las personas no alcancen a cumplir todas las semanas para poder pensionarse, pero eso es por las características del mercado laboral en Colombia. Y eso es así, el 75% de los colombianos no alcanzan a cumplir con los criterios. La buena noticia está en que si ustedes cotizaron en un fondo privado, ¿cierto? Todas las cotizaciones se les devuelven con intereses. ¿De acuerdo? Se les devuelven con rentabilidad. Eso es lo que llaman el bono pensional. El bono pensional es un nombre que se ha acuñado en este gobierno, que es la promesa de un subsidio del gobierno. Es un subsidio del gobierno. Es una transferencia que sale del presupuesto de la nación de los pagadores de impuestos, ¿cierto? Que el gobierno convierte en un programa que ya existe, se llama Colombia Mayor. Este gobierno le cambia el nombre a bono pensional, ¿cierto? Y promete que se lo va a dar a muchas más personas y promete que va a ser más alto. ¿De acuerdo? Hasta ahora no ha habido presupuesto general de la nación para cumplir con esa promesa. Pero volviendo al tema de las personas que no alcanzan a pensionarse, pues es que tampoco es como una camisa de fuerza que uno, como mujer, por ejemplo, llegue a los 57 y ya tenga que ir a pedir la pensión. Sí, uno puede seguir cotizando, así ya tenga pues la edad, puede seguir trabajando, puede seguir cotizando hasta que cumpla los 2 criterios y pueda entonces recibir la plata, que va a ser siempre mucho mejor a que le devuelvan lo que ahorró, ¿o no? Claro, porque una renta vitalicia es como coronar, ¿no? Digamos, llegó a la cima. Una renta vitalicia siempre va a ser mejor que le devuelvan a uno un monto, porque lo meten a uno en el problema, ¿no? Muchas personas cuando cumplen la edad y digamos, o se pasan, digamos, muy pocas personas piden la devolución de saldos a los 57 años. Las personas hacen el esfuerzo y los piden a los 59 las mujeres, a los 63, 64 los hombres, y piden esa devolución de saldos. Y entonces dicen, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Sí. Montemos una tienda, compremos un taxi, compremos un local y arrendemos ese local, invirtamos en este cultivo, compremos unas vacas. Esa es la realidad de los hogares colombianos. Uno los mete en problemas cuando le da la devolución de saldos porque dice, esto me tiene que durar, esto no me lo puedo comer en la siguiente feria de Cali. Esto tiene que durar. Entonces, muchas veces la mejor respuesta es esa, es decir, bueno, sigamos trabajando, tengamos el ahorro pensional, eso se sigue multiplicando, ¿cierto? Tengo la ilusión de cumplir las semanas y de tener una renta vitalicia,
Sí, porque si además tú dices que cada vez estamos más, mejor de salud, más activos, más longevos, pues uno a los 57 años puede que pueda seguir trabajando, por lo menos las mujeres. Y ahí quiero preguntarte rápidamente, yo sé que usted tiene más preguntas, pero viene entonces el debate de la edad. ¿Hay que subirla o no, teniendo en cuenta esto que acabo de mencionar de esa longevidad que tenemos ahora en Pues, Colombia? miren, la respuesta impopular, pero nos podemos quedar hablando y explicándola por qué es así mucho tiempo, es que sí hay que subir la edad. Tarde o temprano nos toca asumir esa responsabilidad. Em, yo les voy a contar una cosa que ustedes se van a quedar aterradas. Ustedes saben cuánto le debemos como colombianos. El Estado es una cosa que hay que entender bien. El Estado no existe. El Estado somos nosotros. Nosotros, los colombianos, somos la nación que soporta este Estado. ¿Ustedes saben cuánto le debemos los colombianos como nación a las personas que tienen derecho pensional o que van a tener derecho pensional hacia el futuro? ¿Cuánto? Le debemos lo que producimos los colombianos en un año todos juntos. Eso es una deuda que hoy en día ya tenemos, ya hoy la tenemos. La nación colombiana. La nación colombiana va a tener que sacrificar lo que producimos todos en un año para poder pagar esa deuda. O sea, si nos tocara crear un fondo con los recursos que nos va a tocar pagarles a esas personas, nos tocaría coger todo lo que producimos en un año y meterlo a ese fondo. Imagínense ese sacrificio, ¿de acuerdo? Con la reforma pensional, de hecho, eso aumenta a 1.6 veces eso, casi 2 veces, no, 1.6 veces eso, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la realidad de Colombia en este momento. Entonces, la única forma de garantizar que me va a quedar algo a mí hacia el futuro es ahorrar. Es ahorrar. ¿Cómo hacemos para disminuir ese tamaño? Pues tenemos que subir la edad. Tenemos que necesariamente darnos ese lapo de subir la edad, entender que estamos viviendo más, entender que además, si yo le digo, cuando yo veía a mis papás de 65 años, mi papá era un señor productivo, como son la mayoría de los papás de nosotros. A los 65 años, yo creo que sería una buena edad para decir hasta aquí, bueno, en promedio. Sería subir 3 años la edad de los hombres y subir del 57 a 65, 8 años la edad de las mujeres. Equiparar las semanas es otra cosa. Hoy en día, la Corte Constitucional, haya o no reforma, llevó al sistema pensional a que las mujeres se van a pensionar con 1.000 semanas y no 1.300, de acuerdo como era antes, o 1.150 como era antes. ¿Qué pasa con eso? Que las mujeres van a dejar de cotizar en su parte más productiva de la vida. Entonces, pues, van a tener que sacrificar parte de lo que podría ser su pensión porque todavía sus salarios están en un momento ascendente. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que dar muchas discusiones hacia el tema de la sostenibilidad. Pero ese es uno de los 3 problemas que tenemos. El otro problema es, y lo conversamos ahorita, hace un minuto, es la cobertura. ¿Cómo hacemos para que más del 25% de los colombianos, más del 27%, más del 30% de los colombianos se logre pensionar? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que hacer transformaciones en el mercado laboral. Dar incentivos para que la gente participe más. Mujeres, campesinos y jóvenes. Esas son las 3 poblaciones en donde hay una brecha más grande de participación. Que haya más empleabilidad, que haya más negocios en Colombia que sean productivos, que la rentabilidad de los negocios, y sobre esto también nos podremos quedar hablando todo un día, pero uno habla con las personas y dice, pucha, yo me mato trabajando, ¿cierto? Y no me queda sino un pedacito, muy poquito lo que yo saco de mi negocio, de mi negocio como independiente o de mi negocio como firma, como empresario. Y esto yo se los pregunto a ustedes, que son empresarios de este negocio de las comunicaciones, de las redes, y yo les pregunto, bueno, ¿cuál es su margen? Y entonces ustedes me dicen, no, pucha, muy poquito, tal. Le pregunto al señor que está afuera vendiendo dulces en el carrito o vendiendo perros calientes en el carrito y va a decir lo mismo. Y si le pregunto al gran empresario de Colombia, va a decir lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para que los negocios en Colombia sean más productivos? Más que produzca más. Tenemos que hacernos esas preguntas. Esas son las preguntas importantes porque solamente ahí vamos a poder generar empleabilidad. Y tercero, ¿cómo hacemos para que
formalizarnos nos convenza de que es un buen negocio? ¿Cómo hacemos para convencernos, más bien, de que participar activamente en el Estado social de derecho vale la pena? Hacer este país nuestro, ¿cierto? Entonces la gente dice, no, es que los impuestos se los roban, es que las contribuciones se los roban. La realidad es que, claro, hay corrupción, ¿cierto? Entonces tenemos que enfrentar la corrupción. No, lo que pasa es que yo quiero ser formal, pero cuando voy en mi camión o en el camión que alquilé con el ganado para venderlo, no sé qué, llegan y me lo roban. Claro, la inseguridad es un tema, ¿cierto? No, es que cuando yo quiero ser formal, pero me enfermo y voy y pido las drogas y no me las dan y me toca hacer una fila de 2 días para una cita médica. Entonces, claro, tenemos que trabajar juntos, ¿cierto? Para mejorar las condiciones de vida, para que la formalidad sea un camino aceptable, que sea un camino bienvenido para todos, ¿de acuerdo? Solo así, ¿cierto? Vamos a tener pues las condiciones necesarias para que valga la pena. Para que valga la pena. Mi mensaje es, párense con la mano en el corazón y observen lo que era una persona de su edad hace 10 años. Nacido en su departamento, en su municipio, en su pueblo. Y díganme si usted no está mejor. Ese es el mensaje optimista, es el mensaje de optimismo que yo observo y me gusta replicar. O sea, cuando yo digo, ¿quién era una persona nacida en Cali, crecida en el barrio Mayapán, del sur de Cali, al frente del batallón Pichincha, hace 25 años? ¿Cierto? ¿Quién era? ¿Dónde estaba en este momento? Yo digo, uy, pucha, no, yo tengo un poco más. Yo tengo un poco más. Y un poco de ese poco más se debe a la construcción de Estado entre todos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que lograr prometernos soñar con pensionarnos. Por supuesto que sí. Tenemos que lograr prometernos tener mejor acceso a sistemas de salud, a sistemas de educación. ¿De acuerdo? Pero solamente con la formalidad, participando, siendo miembros de este Estado, vamos a lograrlo. Solos no lo vamos a lograr. Solos no los vamos a lograr. Y ya sé que me alargué mucho con esta respuesta, pero hay dos cosas que me gustaría decir. No nos puede pasar que nos envejezcamos como población, o sea, que cada vez haya menos niños que jóvenes, menos jóvenes que adultos, menos adultos que adultos mayores. ¿Cierto? No puede pasar que nos envejezcamos como población sin habernos desarrollado, sin haber llegado a que tengamos un ingreso per cápita de $20,000 por cada uno de nosotros. Que ese es como el umbral de lo que es el desarrollo, ¿cierto? De lo que nosotros cuando logramos salir del país vemos y decimos, uy, yo quiero esto. ¿De acuerdo? Y 2, no podemos envejecernos como población sin haber entendido que somos miembros de una sociedad y que tenemos que vivir bajo unas reglas de juego, de haber construido Estado. Y de ser nosotros responsables por ese Estado. Y de ser responsables con el Estado. Y eso se llama formalidad. ¿De acuerdo? Esos dos retos son clave. Y tenemos que soñar con eso. Eso no es un problema. Eso es la solución a los problemas. ¿De acuerdo? Sí, y eso que tú hablas de cambiar como nuestra mente, ¿desde qué edad recomiendas que uno hable con los niños, en las familias, que empiece o en los colegios para que tengamos esa mentalidad? Desde muy chiquitos. Yo tengo 2 ya gigantes, 14 y 16, Antonio y Vicente. Bueno, Vicente es de 14, 16, no, gigantes. Y el ejercicio con ellos siempre ha sido un poco hacerlos entender que ellos viven en una sociedad, que se deben a esa sociedad, ¿cierto? Que se deben al resto de los colombianos. Nosotros tenemos que entender que somos una simbiosis, somos como los árboles que nutren a las bacterias y en los que los animales viven. Eso es una sociedad. Nosotros somos simbióticos. Tenemos que crecer y por lo tanto tenemos que compartir esto con los hijos, hacerlos entender la realidad del país en el que viven. Y fomentar la cultura del ahorro, ¿no? Desde pequeños. Desde pequeños, fomentar que primero que todo, la independencia, ¿cierto? Decirles, mire, yo me gano 2 millones de pesos, pero aquí hay 10,000 pesotes. O sea, estos son suyos.
¿Qué va a hacer con ellos? Guarde 2, gástese 8, ¿cierto? Yo me hago 2 millones de pesos, no le puedo dar más que 10 mil pesos. Guarde 2. Cada vez que usted reciba una plata, trate de ahorrar el 20%, trate de ahorrar el 20%. ¿Y por qué? Para la emergencia, para el momento en que usted necesita una cosa pues que no tiene dónde más sacar, ¿de acuerdo? Y trate de cuidar ese ahorro, ¿no? Andrés, ¿qué es lo que más te gustaría que la gente dejara de creer sobre las pensiones? Que se negara la ilusión a pensar que es posible pensionarse. Eso es como matar un sueño que no podemos matar, nosotros tenemos que tener esa ilusión siempre. Es como la ilusión de la comida esta noche, de llegar a la casa y mi mamá, mi papá, vamos a hacer un sándwich y nos vamos a sentar y vamos a comer y vamos a disfrutar ese sándwich. Eso es lo que hay para comer, una arepa con queso, ¿de acuerdo? Esa ilusión, esa mentalidad de yo voy a pensionarme, yo voy a tener esa tercera parte de la vida, ese tercer tiempo, si quieren, como en fútbol, primero, segundo, el tercer tiempo, cada vez el tercer tiempo es más largo, cada vez va a ser más largo con respecto al resto de la vida. Entonces no podemos dejar de pensar en eso, no podemos perder esa ilusión. Y tenemos que tomar nuestra vida en nuestras manos, ¿cierto? Y tenemos que controlar nuestros hábitos para lograr ahorrar suficiente para tener ese tercer tiempo de la mejor forma posible. Claro, porque como cuando uno estudia una carrera en una universidad, uno está pensando en su vida adulta, en cómo se va a sostener cuando tenga una familia, tenga un hijo, pero es cierto lo que tú dices, uno nunca piensa en ese tercer tiempo, en esa vejez, uno lo ve tan lejano que no es, digamos, como algo importante ni prioridad para la... Sí, pareciera que eso es responsabilidad de otro, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso, y fíjense que en la historia que yo les conté al principio, pues durante una época fue responsabilidad de otro, fue responsabilidad de mis hijos, ¿cierto? Y después fue responsabilidad del Estado, ¿cierto? Del gobierno, como que ellos tienen que proveer, ¿sí? ¿Cómo voy a ver yo? Acostúmbrense a pensar, a enseñarle a los niños desde temprano que no hay ese otro es usted, ese otro es su ahorro, es su esfuerzo. Usted tiene que guardar parte de eso para llegar a ese tercer tiempo y poder estar Vivir bien, dignamente. vivir bien. Y Colombia ofrece, miren, en este trabajo uno aprende a entender muchas realidades. Y nosotros vivimos aquí pues metidos en Bogotá y en el norte de Bogotá, pues que es una isla dentro de una isla, ¿cierto? Pero yo tengo personas que quiero mucho que son de Curumaní, Cesar. Un saludo a el Cesar. Y yo siempre pongo el ejemplo de Curumaní, o de los pueblos del Cesar, o del Bolívar, o de Magdalena Medio, porque he viajado y los conozco cuando uno pasa por ellos y uno ve el man, 57 años, pantaloneta, sin camiseta, gorra, chanclas, ¿cierto? ¿Y para dónde va? Para el cultivo, ¿cierto? Edad, 60 años. Tal cual, esa es la realidad. Ese señor hubiera guardado el 10% de lo que se ganaba, ¿cierto? Hubiera participado formalmente, se hubiera empezado a cotizar, ¿de acuerdo? Ese señor estaría, digamos, pleno. Un mínimo no se necesita más. Sí, obviamente uno puede vivir con más, que entre más mejor, pero la realidad de Colombia es esa. El ingreso promedio de los colombianos es menos que un mínimo, más o menos 1.200.000, 1.300.000 pesos hoy en día. Los gringos tienen una expresión que es un no-brainer, es como, no le eche cabeza a esa vaina, eso es el mejor negocio que usted puede hacer. Llama a su fondo de pensiones o llama a cualquier otro de los 3 fondos de pensiones y le dice, oiga, yo quiero tener una cuenta de ahorro voluntario. Esos señores tienen unos genios que son gestores de ese ahorro voluntario y le ofrecen a usted toda clase de portafolios. Usted le preguntan, ¿pero usted qué quiere con ese ahorro voluntario? No, es que yo lo quiero hacer, quiero estar ahorrando voluntariamente para la universidad de mis hijos, yo quiero llegar a comprar una segunda casa, yo quiero darme unas vacaciones cada tanto tiempo, ¿de acuerdo? Y arma los portafolios según usted le convenga. Tiene el mejor de los incentivos del mundo y es que usted no paga impuestos sobre buena parte de ese ahorro, ¿de acuerdo? De ese ahorro. En la declaración de renta le En la descuentan. declaración de renta no entra en la base y cuando usted usufructúa ese ahorro tampoco. Entonces,
La realidad es que es una muy buena oportunidad. Ese ahorro también renta, también claro. genera utilidad. No, claro, es renta y renta. Incluso uno con el ahorro voluntario puede ser más agresivo, porque al final de la vida laboral, a uno el sistema pensional lo obliga a que su ahorro individual sea invertido en cosas más seguras, más líquidas y con menos rentabilidad. Porque usted ya está aproximándose al final de la vida y entonces ustedes van a ir y van a decir, bueno, ¿dónde está mi plata? Y qué tal que si no está es un lío, ¿no? Entonces, el sistema lo obliga a uno a ir haciendo un tránsito hacia activos del fondo de uno individual de bajo riesgo, menor rentabilidad. Pero con los fondos voluntarios no hay esa restricción. Usted puede decir no al tote, o sea, métame en lo más rentable del mundo, a lo que más. Y eso es una muy buena oportunidad porque pues se multiplica muy rápidamente. ¿Y desde qué monto puede uno hacer ese ahorro voluntario? De hecho, 100 pesos. Siempre, sí. 1000 pesos. Sí. Lo que sea. De hecho, lo que ustedes quieran. Ese es su ahorro. Justamente, Andrés, hablando de la administración del ahorro por parte de los fondos, hay otra cosa que está muy satanizada en Colombia y es justamente qué hacen los fondos con esa plata que la gente ahorra. ¿Cómo hace uno para saber, cómo hacen las personas para saber cómo se administra esa plata, en dónde está, en qué portafolios y cómo se puede monitorear eso si yo estoy afiliado a un fondo y quiero saberlo? Bueno, lo primero que tienen que saber es que nosotros no nos mandamos solos. Porque eso es, claro, es un tema de confianza, ¿no? Yo le voy a dar mi confianza a ese fondo de que administre mi plata y qué va a hacer con eso, ¿cierto? Esa es la primera suspicacia que genera. No, pero nosotros no nos mandamos solos. Nosotros nos movemos en un marco regulatorio súper estricto y vigilados por la Superintendencia Financiera sobre todo lo que tenemos que hacer. Entonces, por cada peso que ustedes le dan al fondo, por cada 100 pesos que ustedes le dan al fondo de pensiones, el dueño del fondo de pensiones tiene que poner un peso. Tiene que poner un peso y lo pone al lado de sus 100. Lo pone al lado de sus 100. Entonces, cuando yo les digo que nosotros tenemos más o menos 500 y pico billones de pesos en la administración, hay 5 billones de pesos de los dueños de los fondos ahí al lado de la plata de los ahorradores colombianos pensionados. Porque ponen carne, ponen, ¿cierto?, dónde está la plata. Se llama el Fondo de Estabilización. Entonces, eso es número uno. Número dos, hay una rentabilidad mínima. Si los fondos no producen una rentabilidad mínima, la regulación los castiga. ¿De acuerdo? Tercero, hay unas reglas muy claras de en qué se puede invertir y en qué no se puede invertir. Entonces, solo se puede invertir en activos financieros, por ejemplo. ¿Qué son activos financieros? Son activos cuyos emisores, quien genera el activo. Entonces, por ejemplo, el gobierno es un generador de activos, es un emisor de activos. El gobierno emite deuda y los fondos la compran, ¿cierto? Es uno de los emisores. Nosotros tenemos más o menos el 32% de la deuda del gobierno comprada y rentando, ¿no? La renta del gobierno, la deuda del gobierno renta muy bien. Tenemos bonos emitidos por otros gobiernos, ¿de acuerdo? Tenemos bonos emitidos por empresas, ¿cierto? Pero empresas que tienen una validación para que sean activos financieros, ¿de acuerdo? Que son vigilados por la Superintendencia Financiera. De pronto tenemos fondos de capital privado, entonces se crean bolsas, ¿cierto?, que financian diferentes proyectos. Entonces, por ejemplo, los fondos fueron grandes financiadores de los proyectos de carreteras de cuarta generación, de los aeropuertos de Colombia, de los puertos de Colombia. Entonces, tenemos una simbiosis, vuelvo a usar la palabra, muy interesante con el crecimiento de la economía nacional. Sus ahorros pensionales están financiando el desarrollo de Colombia. Y el desarrollo de Colombia está financiando su vejez. Está financiando su tercer tiempo. Entonces, ese matrimonio entre el ahorro y el desarrollo del país es multiplicativo. Y pues debería generar confianza. Ahora, si ustedes tienen realmente esa pregunta, pues vayan a ver sus extractos. Ahí está toda la información que ustedes necesitan. Nosotros, además, una vez al trimestre, hacemos ruedas de prensa muy grandes en los que contamos con todo el detalle en qué está invertido cada uno de los pesos que nosotros administramos. Y si tiene dudas, digamos, mucho más detalladas, pues contestamos obviamente todas las preguntas que nos hagan o a través de la Superintendencia Financiera.
Es un tema de que las condiciones están dadas para que los colombianos confiemos en nuestros administradores de fondos de pensiones. Bueno, Andrés, ya casi vamos terminando esta conversación, es muy interesante y además que, como tú dices, pues acá hay muchísima tela por cortar y uno se podría quedar hablando todo el día de pensiones. Yo quiero preguntarte sobre el tema coyuntural en Colombia en este momento, la reforma pensional, pero antes, no sé, R, si usted tiene alguna otra pregunta para ya cerrar el tema del ahorro o si de una vez entonces preguntamos sobre reforma. No, pues de pronto, qué debería darnos tranquilidad sobre el sistema y qué cosas deberíamos tener presentes para tomar una buena decisión? Bien, entonces el sistema es vigilado, el sistema es seguro, las personas tienen sus ahorros y son sus ahorros y los pueden reclamar en cualquier momento del tiempo, cuando cumplen edad pensional. ¿Cómo tomar mejores decisiones? Yo creo que recibir espacios de información como estos, pero cualquier duda, comunicarse con los fondos de pensiones. Nosotros tenemos muchas líneas de atención, les voy a mencionar dos, Mi Plata, Mi Futuro es una de ellas. Por ejemplo, para traslados entre fondos, ¿qué me conviene más? Hay una página que se llama dobleasesoría.com. Reciban el proceso de doble asesoría, háganlo a conciencia, sin pena. Muchas veces uno hace ese proceso de doble asesoría y uno como que le da pena, digamos, que el interlocutor se dé cuenta que uno no está entendiendo. No, párenlo en seco y digan, no, un momentico, conmigo te vas a tener que quedar el resto del día, porque hasta que yo no entienda hasta el último punto que usted me estás contando, pues no te vas a ir. Hacer ese proceso de doble asesoría bien para tomar las mejores decisiones. Esto es una realidad, al 85% de los colombianos les conviene estar en los fondos privados o pasarse a los fondos privados. ¿Por qué? Porque se puede pensionar más rápido con el mismo valor. ¿Por qué? Porque es posible que usted no cumpla con las semanas suficientes para pensionarse, entonces va a tener una deducción más grande. ¿Por qué? Porque tiene más información, es más transparente. Todos los meses sabe cuánto tiene. Es una cuenta de ahorro individual. Bueno, pero eso es para los que, en caso de que entre la reforma en vigencia, pues quedamos en el régimen de transición, ¿no? Bueno, Andrés, y otra cosa, antes de hablar de reforma justamente, ¿qué opciones hay, volviendo al caso de nuestra carta, para estas personas que ya están en la etapa de ser adultos mayores y nunca ahorraron, pero igual quieren, digamos, hacer unos aportes porque todavía de pronto no han cumplido la edad completa o tienen pues más actividad y siguen empleados, siguen activos en el sector laboral? Sí, hoy día el gobierno nacional tiene unos programas que son muy interesantes. Hay uno que se llama BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, y es que por cada peso que usted pone, ¿cierto? La nación pone una plata y va creando una bolsa con la cual se genera una renta vitalicia posterior que no es pensión, pero por lo menos pues es un apoyo. La otra cosa es, nunca es tarde para empezar a ahorrar. Ese es un poco el mensaje desde el principio, lo dijimos. Entonces empezar a ahorrar. Y claro, hay personas que ya, digamos, están en la edad adulta, que nunca ahorraron. Yo creo que dar ejemplo a las generaciones que siguen, contarles la historia, decirles, mire, yo no ahorré, yo no paré bolas a este tema. Yo hubiera tenido la oportunidad de, siendo productivo más joven, empezar a ahorrar desde más chiquito y no lo hice. El mensaje del ahorro yo creo que es clave para las generaciones futuras. Sí, que empiecen, no importa la edad, pero que empiecen. Bueno, entonces ahora sí hablemos de reforma pensional. ¿Qué esperan ustedes desde Asofondos que pase pues con este proyecto? Ya estamos en este momento cerrando el año, cuando salga este capítulo ya estamos cerrando el año y pues seguramente no habrá todavía decisión por parte de los conjueces que van a definir el futuro de esta reforma, pero ¿cuál es, digamos, como la expectativa de Asofondos? Sí, la expectativa es, por favor, decidan rápido. Por favor, decidan rápido. Nosotros no, digamos, no opinamos sobre hacia dónde deben decidir. Eso es la sabiduría de los jueces. Yo creo que, como hemos conversado, aquí tenemos que confiar en el Estado. El Estado somos nosotros. Es nuestra imagen el Estado colombiano. Si queremos un buen Estado, tenemos que ser mejor nosotros. Que nosotros somos el Estado. Entonces, que la Corte Constitucional en su sabiduría decida qué va a hacer para poder dar claridad a los colombianos, poder sentarnos en esta sala y contarles, bueno, cómo quedamos. Si quedamos como estábamos antes, cuáles son los problemas, cuáles son los derroteros, qué tenemos que cambiar para mejorar las condiciones del Estado.
si la cosa cambia, pues cómo quedamos. Entonces, un poco el mensaje es, ojalá decidan rápido, que decidan en su sabiduría, y a los que nos están viendo, cuenten con nosotros para entender la reforma una vez pase o no pase, para explicarla, o refrescar, digamos, cuáles son las cosas que tenemos que hacer con el sistema que tenemos actualmente. Sí, cuenten también con nosotros para explicarla. Y bueno, y de estos espacios que es muy importante también tenerlos. Y hay otro tema coyuntural, Andrés, y es que se viene un nuevo gobierno, se viene un cambio de gobierno en Colombia, y tú mencionabas 3 temas que son clave para, pues, para el país, y que seguramente ya están tomando nota los candidatos. Pero ¿cuál es ese mensaje, si se puede concluir en un solo mensaje para los candidatos y para quienes quieren llegar a gobernar este país durante los próximos 4 años desde Asofondos? ¿Qué decirles? Sí, desde el punto de vista de las pensiones en Colombia, los candidatos nos tienen que mostrar rutas de cobertura pensional, cómo van a hacer para mejorar las condiciones del mercado laboral, para que más colombianos no pierdan esa ilusión de tener pensión. No podemos perder la ilusión de tener pensión. Es difícil, pero entonces, a los políticos que nos tienen que decir cómo lo van a hacer, cómo lo van a lograr, cómo van a hacer que las mujeres puedan participar más, cómo van a hacer para que consigamos más trabajo, cómo van a hacer para que los trabajos sean más formales. ¿De acuerdo? Segundo, ¿cómo van a hacer para que el sistema pensional sea más sostenible? Que yo no tenga dudas de que en el futuro pues, me va a quedar viendo un chispero después de cotizado, porque las promesas que nos han hecho son unas promesas muy frágiles, muy frágiles. En este momento tenemos un pasivo pensional, una deuda con los pensionados que es muy grande y que crecería con la reforma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para pagar eso? ¿Cuál es el plan? Que me pinten un plan. No es una solución. ¿Cuál es el plan? Un plan viable, un plan que yo crea. ¿De acuerdo? Un plan que creamos como nación, para que nos montemos en ese plan, para hacer de este sistema un sistema más sostenible. Y lo único yo les digo, la única solución que nos pueden plantear es mejorar la capacidad, los incentivos para que ahorremos más como nación. El ahorro es la clave, la única forma. Porque obligar a la gente a tener hijos o Micho, eso no puede pasar, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestra libertad eso sería imperdonable. Entonces, la única forma es el ahorro. ¿Cómo vamos a hacer para que los colombianos ahorren más? Esa es la pregunta concreta. ¿Cómo vamos a hacer para que los colombianos ahorremos más? Y ustedes, Asofondos, tienen como un plan ya Nosotros pensado. estamos listos para administrar ese ahorro. Y claro, tenemos listas propuestas para Pues, generar más ahorro. Bien, ese es el segundo. Y el tercero es, ¿cómo vamos a hacer para que nos sintamos más incluidos en el sistema pensional? Que sea más equitativo. Que no solamente sean los de ingresos altos los que se pensionan. ¿Cómo hacemos para que los de ingresos bajos se pensionen? Entonces, ideas como, por ejemplo, ¿cómo hacemos para descontratizar la formalidad? ¿Por qué hay que tener un contrato laboral para poder cotizar? Lo que tú preguntabas, ¿qué pasa a las personas que se ganan menos de un salario mínimo? ¿Cierto? ¿Por qué no pueden, cada vez que yo vendo un huevo en el campo, cotizo? Poquito. ¿Por qué no? ¿Cierto? Que Y la tramitología también. Sí, hacerlo más fácil, ¿cierto? El sistema de la pila es un sistema que ha sido muy útil durante 30 años, pero nos toca modernizarlo. El sistema de la pila, incluso los operadores de la pila tienen interacciones en el celular que uno le toca como uno no ve, o sea, a uno le toca agrandar la cosa, ¿cierto? No es tan amigable. Eh, y, y el tema de la equidad. ¿Cómo construimos un Estado que realmente pueda cumplir las promesas que le hace a sus adultos mayores? La reforma pensional, el gobierno nacional promete 2.500.000 bonos pensionales, ¿cierto? Bonos solidarios. Eso cuesta 7 billones de pesos, con B. O sea, 7 con 12 ceros de pesos, ¿cierto? Y en el presupuesto anual de la Nación, para el sector que administra ese recurso, pues no están los recursos suficientes. Entonces, ¿cómo hacemos para generar equidad realmente, para que las personas no pierdan la ilusión de que van a tener un tercer tiempo más chévere? Ahí están entonces candidatos para que sepan a dónde apuntar en este tema de pensiones, porque esta reforma no soluciona el tema de la cobertura. No, cero cobertura.
de la equidad vamos en la dirección contraria, perdón, en la sostenibilidad vamos en la dirección contraria, en la equidad mejora mucho las cosas, no por el Pilar solidario. pilar solidario. El pilar solidario es presupuestal, el pilar solidario no necesita una reforma. Depende del presupuesto de la nación en la discusión del Congreso. Mejora el tema de la equidad es porque disminuye los subsidios a las pensiones altas. Antes, la nación subsidiaba pensiones hasta 25 salarios mínimos. Y el subsidio es del 100%. Del 100%. O sea, si yo me merecía por lo que yo ahorré y esa plata podía rendir 10 pesos, me están dando otros 10 pesos. ¿De acuerdo? Desde 25 salarios mínimos lo baja a 2.3 salarios mínimos. Yo creo que deberíamos bajarlo incluso más. Dado que el ingreso mediano de los colombianos es tan bajo, no deberíamos sino subsidiar a las personas de ingresos realmente bajos. ¿De acuerdo? 2.5 salarios mínimos, 2.3 salarios mínimos dicho, yo sé que los colombianos que lo están diciendo me dirían, no, pues yo ya quisiera yo ganarme 2.3 salarios mínimos. 2.3 salarios mínimos son 2.800.000, son como 3 millones de pesos, 3.5 millones de pesos. Un salario de 3 millones de pesos, de 3.5 millones de pesos, pues es un salario que es muy deseado, digamos. Y estamos subsidiando, según la reforma, hasta allá. Ya me están haciendo caras acá, pero es que tengo la última. ¿Expropia nuestros ahorros esta reforma? Entonces, hay unos perdedores de la reforma, que son las personas que por su historia laboral no entran en la transición, no tienen la posibilidad de tener las reglas de la ley 100, o sea, les toca la reforma, ¿cierto? Y no van a alcanzar a cumplir sus semanas pensionales, y son personas que se ganan más de 1.5 salarios mínimos. Entonces hay una población que no es menor, que es grande, ¿cierto? Que hubiera estado mejor con una devolución de saldos que con lo que el pilar solidario les va a reportar. Claro. ¿Ya? Porque no van a alcanzar a cumplir las 1.150 o las 1.300 semanas, pero la bolsa hubiera sido más grande para generar una renta, pues un auxilio vitalicio, hubiera sido más grande que lo que les van a dar con el pilar semicontributivo, se llama ese pilar. ¿Y cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando de más o menos unas 4 millones de personas. Que no es poco, que no es poco. Bueno, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Todo pasa. No, a ustedes por las preguntas, muchas gracias por el espacio, por el tiempo para contestar. Fueron muy generosas conmigo, porque las respuestas fueron larguísimas. Espero que no se hayan aburrido. Pero pues este tema no solamente es apasionante, sino muy, muy importante. Sí, gracias Andrés de verdad por esta conversación tan clara. Ojalá que después de escuchar esto más jóvenes y más familias puedan entender que el ahorro pensional no es un lujo sino una oportunidad. Así es, muy, muy interesante. Nos pasamos de tiempo, pero es que de verdad que hay que hablar de estos temas y sobre todo en estos espacios donde mucha gente joven, como la de nuestra carta, pues tiene más acceso. Ahora pues todo el mundo está en redes sociales, en plataformas virtuales y si prefieren esta información, pues van a poder tomar decisiones mejores. A todos ustedes muchísimas gracias. Gracias también al Hotel Chico 97. A ellos los encuentran si quieren conocer todas sus instalaciones en redes sociales, en todas las redes sociales, en Instagram, en Meta. Ellos están como Chico Parque 93 o Chico 97. También gracias a Oxxo Hoteles por habernos prestado hoy esta instalación tan bonita para poder terminar así con broche de oro nuestra temporada número 1. Pero se vienen muchas más en 2026. Ojalá y tengamos muchísimos más invitados como Andrés y otros expertos que nos pueden ayudar a seguir con nuestras historias reales, nuestras conversaciones honestas y nuestro camino, buscando nuestro camino hacia la transformación. Gracias por esta temporada. Feliz año, feliz Navidad ya. Feliz año. Feliz año, sí, Pau. Feliz 2026.
Sí, feliz año y no olviden seguir escribiendo, mandando sus historias a tuhistoriaentodopasa@gmail.com. Y también suscribirse en todas las plataformas, en YouTube, activen la campanita, en las redes sociales nos encuentran como Todo Pasa el Podcast, también en Spotify y Apple Podcast, Amazon Podcast, ahí nos pueden escuchar, nos pueden seguir viendo. Si quieren repetir este capítulo, ahí va a quedar puesto para que ustedes sepan y conozcan más sobre el tema de pensiones. Andrés, feliz año para ti también. Feliz año. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido.